Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de insuficiencia respiratoria aguda. La referencia principal que vamos a usar para esta revisión es un artículo del Acta Colombiana de Cuidado Intensivo por Carmelo Dueñas Castel de insuficiencia respiratoria aguda del año 2016. Comencemos por definir qué es la insuficiencia respiratoria aguda. La insuficiencia respiratoria entonces se define como una disfunción del aparato respiratorio que produce una alteración en el intercambio gaseoso normal. Entonces se describe que existen dos tipos de insuficiencia respiratoria, aquella que es hipoxémica y aquella que es hipercápnica, pero la una no es excluyente de la otra, es decir, ambas pueden existir simultáneamente, que de hecho es lo que suele ocurrir, solo que alguna va a predominar más que la otra. Entonces, cuando estemos hablando de una ira hipoxémica, va a ser aquella que se produzca por un aporte insuficiente de oxígeno, es decir, por una falta de la oxigenación, en donde no está llegando suficiente oxígeno a la sangre. Por otro lado, vamos a tener la ira tipo 2, que es la hipercápnica, en la cual esta se produce por una eliminación inadecuada del dióxido de carbono. ¿Cuándo ocurre esto principalmente y cuándo predomina? Cuando haya una insuficiencia ventilatoria, es decir, que la mecánica ventilatoria no esté funcionando correctamente y por esa razón el dióxido de carbono quede atrapado en la sangre. Ya iremos profundizando un poco más en eso más adelante. Clasifiquemos entonces esta insuficiencia respiratoria aguda. Si estamos diciendo que es aguda, debemos partir de una clasificación de duración en la cual también abrimos la opción de que exista una insuficiencia respiratoria que responde a un trastorno crónico, así como también que exista la posibilidad de que una persona que tiene una enfermedad pulmonar crónica pueda tener una agudización o un episodio de insuficiencia respiratoria aguda dentro del mismo contexto de su enfermedad crónica. Si bien no existe un punto de corte delimitado para poder diferenciar entre si es aguda o crónica, los patrones clínicos de presentación nos permiten hacernos más o menos la idea de si responde a algo agudo o algo crónico. Entonces, aquello que sea agudo va a ser aquello que se presente en minutos a días y que normalmente cuando se presenten trastornos en los gases arteriales van a ser trastornos muy recientes que no van a tener una compensación. Entonces lo que vamos a encontrar es que esas personas con insuficiencia respiratoria aguda por lo general presentan un pH menor a 7.3, consistente en una acidemia, producida por un trastorno de acidosis respiratoria. Mientras que el paciente que es un poco ya más crónico, en este sí ha desarrollado la enfermedad durante días a meses y por lo tanto ha tenido suficiente tiempo para hacer una compensación para que el riñón compense y logre que el pH esté en valores casi normales y asimismo haya un aumento del bicarbonato que sea el responsable de esa compensación. ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Características como la policitemia, en la cual hay un aumento de la cantidad de los glóbulos rojos en esas personas que son sometidas constantemente a una hipoxemia de forma crónica. Entonces lo que hace el cuerpo es producir más glóbulos rojos en un afán de buscar tener un mayor número de glóbulos rojos que atrapen mayor cantidad de oxígeno. Y el cor pulmonale, que como sabemos el cor pulmonale es una enfermedad cardíaca en la que se produce una alteración en la función y en la estructura del ventrículo derecho como consecuencia de un aumento de la presión en la circulación pulmonar. ¿Por qué aumenta esa presión en la circulación pulmonar? Porque estas personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas han apelado durante mucho tiempo al mecanismo de vasoconstricción hipóxica y esa vasoconstricción hipóxica lo que genera es una hipertensión pulmonar. Entonces la hipertensión pulmonar finalmente termina aumentando la poscarga del ventrículo derecho, el ventrículo derecho tiene que trabajar mucho más, se hipertrofia y finalmente termina generando una insuficiencia ventricular que es lo que caracteriza al cor pulmonar. Y por último, vamos a tener aquellos que cursen con una insuficiencia respiratoria crónica que se agudiza. El mejor ejemplo para entender esta es el del paciente con EPOC. Va a tener su enfermedad de base, pero que eventualmente se puede exacerbar. Entonces, una neumonía que sea la exacerbación de ese EPOC va a poder generar una insuficiencia respiratoria aguda dentro de un trastorno crónico. Ahora, ¿cómo más la podemos clasificar además de duración? Por la etiología. Si bien la etiología de falla respiratoria aguda es muy abundante porque prácticamente todas las enfermedades que sean capaces de generarnos alguna clase de dificultad respiratoria pueden llevar a falla respiratoria. Entonces vamos a tener desde trastornos que se encuentren en la esfera neurológica hasta aquellos que afecten predominantemente al corazón y a los vasos y eso se traduzca en una afectación indirecta de la función respiratoria. Y por supuesto también vamos a tener aquellos trastornos que son intrínsecos del pulmón.
Cuando estemos hablando de la esfera neurológica podemos tener afectado desde el sistema nervioso central, en donde vamos a hablar de la afectación de los centros respiratorios que se encuentran en el tallo cerebral, que eso puede producirse principalmente por hemorragias subaracnoideas, por ACVs isquémicos, por depresión respiratoria generada por sedantes o por enfermedades metabólicas que sean capaces de generar encefalopatía. Ahora, por el otro lado, también vamos a tener el sistema nervioso periférico, en donde lo que se nos va a afectar es la unión neuromuscular. Entonces aquí estará todo ese grupo de trastornos como el síndrome de Guillain-Barré, la distrofia muscular, la miastenia gravis, el botulismo, lesiones de la médula espinal, entre otros. Vale la pena de una vez también considerar los trastornos de la pared torácica, como la cifoescoliosis o como la obesidad, van a impedir una correcta expansión de la caja torácica y por lo tanto también nos pueden llevar a dificultad respiratoria. Ahora, nosotros hablando en el contexto de las causas cardiovasculares, a su vez vamos a poder subdividirlo en si es por el corazón o si es por los vasos. Entonces, cuando sea por el corazón, predominantemente se va a deber a una falla cardíaca que puede producirse ya sea porque existe alguna insuficiencia valvular o porque ese corazón fue sometido a isquemia, tuvo un infarto y eso eventualmente, la falla cardíaca lo llevó a desarrollar un edema pulmonar cardiogénico que va a ser el responsable de la dificultad respiratoria. Desde la perspectiva vascular, podemos también tener aquellas enfermedades que nos generen hipertensión pulmonar o, por ejemplo, el tromboembolismo pulmonar. Y ya mirando más intrínsecamente al sistema respiratorio, entonces podemos verlo desde las vías aéreas superiores o podemos ubicarnos ya en los sacos alveolares y los bronquiolos respiratorios. Entonces, cuando estemos hablando de la vía aérea, podemos hablar, por ejemplo, del asma, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con fenotipo de bronquítico crónico, el angioedema, la parálisis de cuerdas vocales, entre otras causas que afecten la vía aérea. Y cuando estemos hablando de la esfera más bien alveolar, aquí es donde vamos a comenzar a considerar todos aquellos síndromes que tengan llenado alveolar, como las neumonías, como las hemorragias alveolares, como el SDRA, y a su vez enfermedades como las atelectasias que se producen por el colapso alveolar. Y por último, la clasificación que nos permite definir si la insuficiencia respiratoria responde principalmente a un mecanismo hipoxémico o un mecanismo hipercápnico. Entonces, a la ira hipoxémica, es decir, la tipo 1, va a ser aquella que se presente en los gases arteriales con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Y esa ira hipoxémica responde a 5 mecanismos fisiopatológicos principales: el shunt, la alteración en la ventilación-perfusión, el deterioro de la difusión, la hipoventilación alveolar y la baja presión inspirada de oxígeno. Ahora, por el otro lado, respecto a la insuficiencia respiratoria de tipo hipercápnica, que es la tipo 2, esa en la gasometría arterial se va a diagnosticar con una presión arterial de CO2 mayor a 50 milímetros de mercurio y se va a producir principalmente por una causa fundamental que es la hipoventilación alveolar. Así como la hipoventilación alveolar me puede causar hipoxemia, a su vez es la causa principal de la insuficiencia respiratoria hipercápnica y que de hecho este mecanismo fisiopatológico se asocia principalmente a una falla hipercápnica más que hipoxémica. Entonces, como vamos a ver más adelante, esa hipoventilación alveolar va a poder producirse ya sea por una afectación de los centros respiratorios que se deprimen o por una disfunción de la bomba muscular, donde ambos van a llevar al paciente a hipoventilar y a desarrollar una falla hipercápnica. Ahora, es preciso destacar que este punto de corte no aplica en pacientes con enfermedad respiratoria crónica, donde ya se haya desarrollado una hipercapnia y una alcalemia metabólica compensatoria, como por ejemplo ocurre en el paciente epocoso. En el siguiente video vamos a hablar de cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos que explican la insuficiencia respiratoria aguda.